Buenas tardes. Bueno, por supuesto que siempre será motivo de optimismo en medio de las circunstancias poder reunirnos. Estamos en una nueva sesión de la Cátedra Abierta de Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos. Quienes de pronto hemos escuchado hablar de esta cátedra sabemos que todos los lunes a esta hora nos reunimos en un concepto de cátedra abierta a reflexionar y a debatir desde una perspectiva de pensamiento crítico distintas la realidad colombiana. De tal manera que la academia, en un pequeño esfuerzo en un mar de generalización, podamos acercarnos a la realidad con el objetivo, ojalá, de transformarla. Nosotros estamos acá y, por supuesto, estamos enviando un mensaje a quienes en este momento se unen a partir de las redes o de la comunicación virtual, que eso es una ventaja, igualmente. Generalmente se conectan colectivos de presos políticos en diferentes cárceles de Colombia, a quienes desde ya nosotros siempre transmitimos nuestro mensaje. La cátedra abierta busca y pretende precisamente esto, encontrarnos. Bueno, y como ustedes han notado, hemos logrado en los últimos años estar aquí presente compañeros y compañeras que han venido teorizando a partir de una praxis diferentes y aportando diferentes categorías analíticas que nos permite a nosotros tomarlas, compartirlas o rebatirlas, por supuesto. De eso se trata. Y hoy nos acompaña Daniel. Daniel Feuerstein, compañero de luchas, quien ha venido aportando desde su trabajo de investigación. Por supuesto que todos aquí no es nuevo para nosotros. Daniel lo hemos conocido, casi todos sabemos de Daniel porque nos hemos acercado a través de uno de sus libros, investigaciones y aportes, que es el genocidio como proceso, el genocidio como práctica social. Y en este momento, hoy, tal como ustedes notan en la convocatoria de este espacio, hemos llamado fascismos, procesos genocidas, procesos de verdad y cárcel. No, ese nombre es sumamente extenso, pero vamos a ver si logramos en este tiempo abordarlo. Daniel estuvo acá hace unos años, en el 2019, igualmente en una reflexión que hicimos a partir de procesos de víctimas del proceso del genocidio en Colombia, y luego en el 2021 Daniel fungió como juez del Tribunal Permanente de los Pueblos, proceso en la que se juzgó a la situación Colombia desde la perspectiva de genocidio. Hoy Daniel nos acompaña en este debate. A continuación vamos a hacer algunas invitaciones. Por supuesto que este es un espacio del respeto, de posturas críticas, que esperamos que la Universidad Industrial de Santander hoy, en medio de estas circunstancias, también pues permita, y ojalá no reprima ni persiga, que permita generar estos espacios. Dos, hacemos la invitación también que los celulares los ponemos en silencio, pues ojalá podamos desconectarnos del celular de manera temporal, pero mínimamente lo instalamos o conectamos la forma silencio. Igualmente vamos a generar un espacio ahorita de compartir, de debate. Aquí hay diferentes expresiones. Acabo de notar, muy importante la presencia del estudiantado que forma parte de Derecho, pero hay otras carreras, otras escuelas, y que hemos venido profundizando. Ese espacio está abierto. Igualmente, semilleros de investigación que han venido trabajando y abordando de diferentes perspectivas la realidad nuestra, regional y colombiana. Para nosotros también es muy importante la presencia de los procesos sociales y populares. Ya ustedes nos conocen, preferimos utilizar el término proceso popular.
desde nuestra perspectiva no lo ocultamos, de la necesidad de comprender las contradicciones, la lucha de clases, y todo nuestro enfoque siempre será así hasta cuando podamos y nos permitan estar aquí en esta universidad. Entonces, esta es la razón que nos motiva a estar hoy. Y por eso proponemos que desde ya, si hay inquietudes, las vamos anotando, preguntas, hay compañeros, compañeras de pronto que dicen no quiero salir, en fin, no pasa nada, podemos escribirla en un papelito y la aportamos. Igualmente, quien quiera hacer la intervención tomando el micrófono, lo podemos hacer. Hoy lo que vamos es a plantear algunas y a problematizar algunas categorías. Para nosotros es importante hacernos la pregunta, ¿qué es el fascismo? ¿Qué significa hoy cuando todos lo señalamos como fascista? Si el vigilante no nos deja entrar a la universidad, el vigilante es un facho. O el profesor aquel que hace el chiste, el humor, por yo pertenecer a una región, entonces decimos, es un facho. O el rector, es un facho. O ahora tenemos nosotros una realidad que es increíble, que es un poco inverosímil, pero es así, que el alcalde de Bucaramanga quiere imitar a Bukele, aparte de que es un pastor, con el respeto aquí de todas las creencias, un pastor evangélico, pero es que viste y tiene su barba igual que Bukele. A mí me cuesta un poco trabajo a veces cuando salen las noticias si estoy hablando con el pastor o estoy viendo a Bukele. Pero también el alcalde de Bucaramanga plantea instalar una gran cárcel en Bucaramanga. Pero también tenemos un gobernador y le decimos alcalde facho. Pero también tenemos un gobernador que es general de la República, no sé cuántos soles, me excusan, no sé a cuántos soles llegó, pero acaba de aprobar un impuesto que no lo habían hecho ni siquiera los Aguilar, vinculados con el paramilitarismo, que se llama impuesto de seguridad. Y nos puso a todos nosotros a pagar nuestro sistema represivo a partir del recibo de energía de la luz o de la corriente. Bueno, eso es novedoso, pero decimos que Juvenal es un facho, ¿cierto? Y hoy salen las últimas encuestas y está repuntando Vicky, nuestra futura presidenta, y decimos Vicky Dávila va a ser posiblemente presidenta, pero decimos Vicky es una facha y todo es facho. Bien, vamos a problematizar si es correcto o no es correcto, o son autoritarios, o son derecha radical, o neoliberal. No, son derechos neoliberales, ¿no? Bueno, hay elementos que podríamos decir que forman parte del fascismo. Decimos, hay una crisis económica, una crisis del capital, entonces eso forma parte de un proceso fascista. Igualmente planteamos que hay un discurso contra inmigrantes. Beltrán coge un bus, sube a población de Venezuela, los monta en el bus y los manda, los saca. Pero además dice, vamos a montar tecnología de tal manera que haya reconocimiento facial y del iris en toda Bucaramanga. Y se van a reactivar 2.500 cámaras en Bucaramanga, que es el modelo de ciudad digital. Bucaramanga como un laboratorio de control, cuadra a cuadra, manzana a manzana, que se piensa replicar en toda Colombia. ¿Cuánto vale esto? 45.000 millones de pesos. Bueno, todo esto nos toca estudiar. Igualmente,
Se está planteando un problema de seguridad. Nos roban los celulares, roban bicicletas, motocicletas. Entonces, como hay un problema de seguridad, tenemos que pensar en la seguridad, y por eso Beltrán llegó a ser alcalde. Entonces decimos, ah, eso es fascismo. Bien. Igualmente, decimos que hay un autoritarismo en esas expresiones, tanto el general como el pastor, o quienes en este momento se proyectan como presidentes de la República. Y que como Beltrán, como buen pastor, se genera un culto a la personalidad. Entonces decimos, ah, mira, vamos notando rasgos fascistas. Bien, yo estoy solamente planteando el problema, no estoy diciendo ni haciendo ninguna afirmación. Y por último, igualmente, hay un señalamiento de políticas contra la clase política tradicional. Es que la clase tradicional, Serpa Uribe, es que esos políticos tradicionales ya no. Surge una nueva política, antipolíticos y anticasta, llamaban Milei. Y aquí en Colombia también Vicky Dávila dice, yo no vengo de la clase política, yo no soy política, soy periodista, yo no tengo nada que ver con el robo y la corrupción del uribismo, duquismo, santismo y de lo que está pasando actualmente en este gobierno. Soy nueva en esto, yo no he robado. Bueno, casi llega como presidente Rodolfo, sí, bajo el lema contra la robadera. Entonces, en este momento decimos, hay que entrar a profundizar el fascismo. Y yo les pregunto a ustedes, bienvenidos, bienvenidas, ¿qué es el fascismo? ¿Qué relación guarda el fascismo? Mira, acá hay sillas, bienvenidos, sigan, bienvenidas, sigan. Hay sillas, sigan. Vamos a esperar un segundito mientras. Mira por ahí la silla. Por acá pueden pasar, no pasa nada, pueden pasar. Cuidado que con eso. Por ahí hay unas sillas, y esas sillas que están ahí las pueden tomar en las gradas, también las pueden. Sigue, pero cuidado. Muy bien, esas dos sillas las pueden tomar, tómenlas, las. Perfecto. Y ya 5 minutos me había propuesto tomar en esta introducción para quienes han llegado en este momento. Como ustedes han visto, nos acompaña el profesor Daniel Firsten, investigador que han venido aportando en la categoría del genocidio como proceso, y veníamos planteando hoy que además ha venido profundizando, tal como ustedes ven el nombre, desde el fascismo, y que nos hacíamos una pregunta: ¿qué es el fascismo? A partir de que todo lo llamamos fascismo o facho, y que estamos haciendo como una ubicación de la situación que estaba ahorita planteando y presentando. Pero había levantada una mano, sí, de manera... Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. Quiero hacer una denuncia pública contra el alcalde de Bucaramanga. Antes, para trabajar en el espacio público que persiguen los vendedores ambulantes, eran personas que no tenían nada que ver como reservistas de la policía y del ejército. Hoy en día, para trabajar en el espacio público, para perseguir los vendedores ambulantes, tienen que ser retirados de la policía o soldados profesionales. Listo. En estos momentos están aplicando eso. Sí, bueno, y se activa, bueno, ese es otro elemento que estaba aquí faltando, que me faltó, que hay motocicletas de empresas de vigilancia privada que ahorita, pagadas por la alcaldía, son las que patrullan la ciudad. Y los asesores de Juvenal, los asesores directos, forman parte de las fuerzas militares, es decir, ex capitán, ex coronel. Yo no creo que haya generales ahí, pero por lo menos coronel, sí, como sus asesores directos. Eso nunca lo habíamos visto también acá. Daniel, entonces con esa introducción ya hemos dicho que la metodología, bienvenidos todos los procesos que están aquí presentes, estudiantes, carreras, docentes, compañeros, desde la perspectiva de pensamiento crítico, la academia abre este espacio. Daniel, bienvenido, y con estos interrogantes. Bueno, muchísimas gracias.
un placer estar acá en la Cátedra Libre de Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos. A ver, me habían pedido, hay una contradicción de la cátedra cuando me invitó, porque me pedían que hablara de fascismos, procesos genocida, proceso de verdad y cárcel, que sería una conferencia más o menos de 5 horas, y por otro lado me sacaron el pasaje que como mucho vamos a poder estar 1h40, así que no vamos a poder hacer eso. Vamos a empezar con los 2 primeros, que era por ahí lo que me decían que más les interesaba, que era estas preguntas que se hacía Leo en relación a cómo pensar el fascismo, y por ahí explicar por qué me parece tan relevante, y la relación con los procesos genocidas. Vamos a dejar ahí, y otro día tomaremos discurso de verdad y procesos de cárcel. ¿Por qué es importante el fascismo? Yo diría por 2 cuestiones fundamentales. La primera es porque es un tipo de práctica social que fue muy novedosa en su momento en el siglo XX, una forma, podríamos decir, de mutación de las derechas hacia un modo de ejercicio de la política que era muy diferente a lo que había existido, que eran las derechas conservadoras, las derechas liberales, que al perder la Segunda Guerra cae en descrédito y entonces pasa a ser un insulto, y es esto que decía Leo, y es un problema para nosotros, que se transformó en que todo lo que no nos gusta es fascismo. ¿Sí? Si hay algo que no nos gusta, le decimos facho y ya está, lo insultamos y quedó claro. El problema es que hace unos 10 años que ha reemergido en el mundo el fascismo. Pero no todo lo que no nos gusta, el fascismo. Y como nosotros en nuestra región ni siquiera lo conocimos mucho en el siglo XX, porque hemos tenido dictaduras genocidas, hemos tenido democracias genocidas como en Colombia o en México, pero en general no hemos tenido una hegemonía del fascismo. Es algo nuevo, es algo que para conocer tenemos que irnos a la Europa del siglo XX, y entonces nos cuesta identificar estas novedades. Y la idea es poder plantearles algunas cosas para después abrir el debate. ¿Cuáles son estas novedades? ¿En qué consiste el fascismo? ¿Y cómo se conecta con los procesos genocidas? ¿Sí? Porque hay una conexión compleja, difícil. En ese sentido, lo primero a aclarar es que no hay consenso teórico acerca de qué es el fascismo. Hay distintas escuelas. Entonces, lo primero es contarles en 1 minuto las escuelas y decirles cuál es la que me parece más potente, que es la que vamos a trabajar hoy. ¿Sí? Hay una primera escuela que piensa el fascismo como ideología. ¿Sí? El fascismo es una forma ideológica. El problema de la primera escuela, primero, es que los fascismos del siglo XX como ideología no fueron exactamente iguales. ¿Sí? Incluso los 2 casos más conocidos, Italia o Alemania, tenían diferencias importantes. Lo segundo es que el fascismo dijo una cosa, pero no hizo exactamente eso. Entonces, si solamente agarramos el discurso fascista, nos perdemos lo más importante, que es qué es lo que hizo el fascismo. Y por eso, en ese sentido, aunque es una escuela respetable y que puede tener sentido, para mí hoy no es lo más potente para pensar nuestro presente. La segunda escuela es la que piensa el fascismo como régimen de gobierno, ¿sí? Que efectivamente fue una novedad. Para mí más preciso que fascismo llamarlo corporativismo, pero efectivamente los regímenes fascistas fueron corporativos. ¿En qué consistía esto? En que en vez de zanjar las disputas de poder de los sectores dominantes en el Parlamento, que es como lo zanjan los grupos liberales, zanjaba la disputa de los sectores de poder negociando directamente entre las distintas corporaciones. ¿Sí? Era el Estado como árbitro de las Fuerzas Armadas, la Iglesia, los sectores terratenientes, los sectores industriales y los sindicatos que se plegaban a la posibilidad de participar en esta negociación. Los que eran radicales fueron rápidamente reprimidos, destrozados, asesinados por este régimen fascista, y con estos actores administrar el poder político de otra manera. Esta perspectiva también es interesante. El problema es que la veo muy poco actual. Esta perspectiva corporativa no ha renacido en ningún lugar del mundo después del fin del fascismo. Entonces, por eso es que me parece más potente la tercera escuela,
que era la de muchos autores que escribieron durante el fascismo. ¿Sí? Quizás algunos de los más ricos pueden haber sido Gramsci o el propio Trotsky, pero también hay trabajos de Ernst Mandel y después, mucho más tarde, de Robert Paxton, que pensaban al fascismo como una práctica social. ¿Sí? Esto es, no poner tanto el eje en lo que el fascismo dice que es la ideología, aunque es un elemento, pero que el eje no está ahí, no poner tanto el eje en cómo el fascismo gobierna cuando asume el Estado, que sería el régimen corporativo, sino poner el eje en qué prácticas nuevas generó el fascismo para transformar los lazos sociales. Y esto es lo que es más actual, porque es esto lo que empezó a aparecer otra vez en muchos lugares del mundo, y en mi país, que es Argentina, en los últimos 10, 12, 8 años. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de caracterizar qué serían esas prácticas sociales, ¿sí? En qué consisten esas prácticas sociales. Y podríamos mencionar muchas, pero yo las agrupé fundamentalmente en 4 principales, aunque en verdad son algunas más, ¿sí? Pero hay 4 que son las más relevantes. La primera es la capacidad de movilización reaccionaria. Esto fue una novedad absoluta en el momento en que surge el fascismo, ¿sí? En el siglo XX en Alemania e Italia. Capacidad de movilización reaccionaria, ¿qué quiere decir? ¿Sí? La capacidad de juntar, transformar en poder activo de masas de población, pero que en lugar de reclamar por sus derechos, por los derechos de otros, que había sido la forma de movilización histórica a lo largo del tiempo, ¿sí? Las burguesías se habían movilizado para garantizar su derecho de acceso al poder, los proletarios se habían movilizado para participar también del acceso al poder, para cuestionar la distribución del ingreso, para reclamar por distintos derechos en el ejercicio de sus tareas. Distintos grupos que tenían distintas características en su inserción se habían movilizado para luchar por esas características. La movilización reaccionaria no es eso, sino lograr que la gente se movilice para que otros no tengan algo. Y parece un absurdo en algún momento, porque movilizarse es costoso, digo, lleva esfuerzo, lleva tiempo. Entonces, movilizarse para estar nosotros mejor tiene mucho sentido, pero movilizarse solamente en algo que a mí no me va a favorecer en nada, sino solamente para que otro esté peor, es como que parece un contrasentido. Sin embargo, el fascismo ha logrado esta capacidad de un gran poder de movilización reaccionaria, y por eso fue una novedad. ¿Sí? Por eso el fascismo va a ser la primera vez en que las derechas logren ser masivas, logren ser populares, logren llegar a sectores muy amplios de la población que sufre más, no tanto por el lado de desmovilizarlos, no tanto por el lado de la conformidad, no tanto por el lado de la docilidad, que eso lo habían logrado en otros contextos, sino de un modo activo, ¿sí? Con capacidad de acción para enfrentar los intereses de otros, ¿sí? Bandas que se unen para salir a incendiar un sindicato y asesinar a los miembros de ese sindicato porque los viven como sus enemigos, ¿sí? Sectores de trabajadores que viven al sindicato como su enemigo. ¿Sí? La segunda característica, y que un poco explica la primera, es un proceso de actuación sobre la subjetividad, sobre la identidad, que logra horizontalizar nuestras emociones negativas. Nuestras emociones negativas puede ser el odio, el resentimiento, la envidia. Todos tenemos emociones positivas y emociones negativas. Somos humanos, no es que el otro las tiene, nosotros también las tenemos. Parte del proceso de civilización, parte del proceso de construcción de lazos sociales fue inhibir esas emociones. A veces los procesos de lucha popular lograron conducir verticalmente esas emociones.
llevar esas emociones negativas hacia los que están arriba en tanto responsables de la injusticia. El fascismo otra vez logra algo muy distinto, muy potente, aunque sea en un sentido perverso, que es movilizar esas emociones negativas hacia el de al lado, o hacia el que está un poquito abajo o un poquito arriba, ¿sí? Que en definitiva sigue siendo el de al lado, ¿sí? Entonces, para darles el ejemplo argentino de cómo llegó y se reconfiguró en este siglo XXI, pero que funcionó del mismo modo, con otras características en el nazismo alemán, en el fascismo italiano, ¿sí? Resulta que la casta de la que habla Milei no son los ultrarricos, no son los megamillonarios, no son los dueños de los bancos, sino que la casta vendría a ser el trabajador formal, porque tiene derechos que el trabajador informal no tiene, ¿sí? Porque tiene derecho a vacaciones, porque en Argentina, no sé si acá existe, pero se cobra un aguinaldo, que es una conquista del peronismo que implica que uno cobra un mes más que los meses de retribución, ¿sí? Y entonces, ¿por qué ese lo cobra y el informal no lo cobra? La casta vendría a ser el médico que trabaja en el hospital, porque ¿por qué le pagamos con los impuestos que pagamos nosotros? Que además, una fórmula extraña, porque esto se logra introducir en sectores que no pagan muchos impuestos y que sin embargo asumen el discurso de que ese médico que me atiende en el hospital vive de mis impuestos y entonces es un aprovechado y un privilegiado que cobra del Estado, ¿sí? O el docente de la universidad, ¿sí? De la universidad pública que cobra del Estado, que se configura con el impuesto. Entonces, esta horizontalización de emociones negativas quiebra a los sectores populares porque transforma en enemigo del sector popular a otro miembro del sector popular. ¿Sí? Aprovecha algo que Freud trabajaba muy bien, que era el narcisismo de las pequeñas diferencias, ¿sí? ¿Por qué es efectivo? Porque esa pequeña diferencia es más visible que la gran diferencia. Porque a ese trabajador formal, a ese médico, a ese profesor, es más probable que te lo cruces en el barrio que al megamillonario, que no sabés ni cómo vive, ni cómo es, porque estas sociedades cada vez más fracturadas han generado una falta de comunicación entre los sectores sociales, ¿sí? Por eso esa horizontalización es tan efectiva. El tercer elemento, que también se vincula a la construcción identitaria, es que el fascismo ha construido una identidad esencialista, ¿sí? Una forma de construir la identidad que es en clave de elementos que no podemos cambiar, ¿sí? Elementos biológicos muy centrados en general alrededor de la nacionalidad. Y por eso el eje del fascismo es construir una comunidad donde todo aquel que no comparte ese elemento esencial no es parte de la comunidad y es más, es enemigo de la comunidad, es un parásito de la comunidad. El inmigrante, la figura clásica, pero podríamos decir también, y que fue un proceso de aniquilamiento del nazismo, el discapacitado, que no tiene cómo sustentarse y entonces ¿por qué como comunidad tenemos que tener la inversión de sustentar a alguien que no tiene capacidad de sustentarse? O determinadas minorías, ¿sí? En el caso del nazismo, los judíos, los gitanos, los eslavos, ¿sí? Estas determinadas minorías de la población que son parte de la comunidad, ni siquiera inmigrantes en muchos casos, pero que se considera que no, que esos grupos no serían parte de esa identidad esencial, que el fascismo vincula, y cuidado con esto, tomen en cuenta cuando ahora vaya a hacer una crítica de qué hicimos nosotros para favorecer esto, que se vincula a la relación de la tierra y la sangre, en ese sentido es esencialista, ¿sí? Nosotros somos los verdaderos e históricos habitantes de esta tierra. Nuestra sangre proviene de esta tierra y entonces los otros son invasores de nuestra tierra, ¿sí? Que esta era la idea del Reich alemán, ¿sí? Y de aquellos que invadieron el Reich alemán y deben ser expulsados, ¿sí? Entonces esta identidad permite
esa horizontalización de emociones negativas, porque arma un proyecto de comunidad donde el mal no es aquel que nos oprime, sino es aquel que tiene características esenciales que son las características del mal, que por lo tanto no va a poder cambiar nunca, ¿sí? Porque si nació en Venezuela, no va a poder cambiar haber nacido en Venezuela, ¿sí? Y si es miembro de un grupo cultural determinado y sus padres y sus abuelos son de ese grupo, no puede cambiar haber sido miembro de ese grupo. ¿Sí? Y por último, uno diría, el fascismo también fue, pasa que esto requeriría mucho más tiempo, lo hemos trabajado en otra instancia con Leo, pero se los menciono, por ahí nos vamos a meter a fondo, pero ha sido una forma de lo que algunos de estos autores llaman realización de la victoria del capital. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo ha sido un proceso contrarrevolucionario, sino que es algo más que un proceso contrarrevolucionario, que es la capacidad de transformar las relaciones de producción en una dirección de mayor opresión. Esta violencia fascista, a partir de estas tres características previas, lo que busca es legitimar el aumento de la injusticia. No solo impedir el descenso de la injusticia, no es mantener el statu quo, no, es profundizar, aumentar la injusticia a través de esta construcción de esta noción excluyente de comunidad. Ahora decíamos dos temas más, ¿sí? El primero es cómo se conecta esta nueva práctica social fascista, nueva en el siglo XX, en la experiencia italiana-alemana, nueva otra vez, porque estuvo ausente 70 años, 60 años, en todo el mundo, y ahora sí ha llegado con más fuerza a nuestros países, a diferencia del siglo XX, ¿sí? Cómo se conecta esa nueva práctica social con una práctica que sí hemos conocido más, que es el genocidio. ¿Sí? Que el genocidio es una forma de destrucción de lazos comunitarios a través del terror. ¿Sí? Pero que la diferencia es que el genocidio es una práctica que opera, podríamos decir, de arriba hacia abajo. El genocidio siempre es una política estatal. El Estado busca desarmar lazos de cooperación a través, la forma característica del genocidio es el sistema de campos de concentración, ¿sí? Esa fue su forma clásica, pero hemos visto otras apariciones a través de los fenómenos de tierra arrasada en las aldeas, la ocupación territorial de las tierras arrasadas, los asesinatos selectivos, ¿sí? Digo, distintas maneras de introducir en toda la sociedad un fenómeno de terror, de instigar a la delación, que es uno de los mecanismos clásicos del genocidio, tratar a través del terror de instigar la delación y que esa delación produzca una generalización de la desconfianza. ¿Sí? Que cada uno piense que el de al lado puede ser aquel que nos va a delatar y que entonces mejor no articulemos nada con el de al lado, no sea cosa que sea ese informante o ese que quiere aprovechar para delatarnos para ganar algo, ¿sí? O simplemente como producto del terror. Nosotros llamamos infiltrado. Infiltrado, sí, nosotros también llamamos infiltrado. Ahí compartimos el término con Colombia. Ahora, decíamos, el genocidio opera con ese sistema desde el aparato estatal, de arriba hacia abajo. La novedad del fascismo es que en un punto, si utilizamos estos conceptos que decíamos del autor que pensó el fascismo, pero que el fascismo puede aprovechar, que es Gramsci, el fascismo logra construir esta movilización reaccionaria, esta horizontalización del odio y del resentimiento, de abajo hacia arriba. El fascismo no es una práctica que se construye desde el Estado. El fascismo es una práctica que se construye desde abajo y luego permite acceder al Estado, pero porque accede al Estado con apoyo popular. El genocidio no llega al Estado con apoyo popular,
llega contra el apoyo popular. Por eso muchas veces fue a través de fenómenos dictatoriales, por eso otras veces fue aprovechando las fisuras de regímenes democráticos, pero donde la gente, aun cuando hubiese votado a ese presidente, no es que lo votaba para hacer eso. ¿Sí? La diferencia del fascismo es esa, que se vota a ese presidente para hacer exactamente eso. Una forma clásica ahora de defender en las redes sociales muchas de las acciones del gobierno de Milei es exactamente lo que voté. ¿Sí? Surge una denuncia y dice, por ejemplo, han entrado y han destruido un comedor popular, ¿sí? Y entonces abajo las respuestas son, no que falso, no que es una denuncia que no corresponde, sino es exactamente lo que voté. Hemos cerrado la universidad pública, es exactamente lo que voté. ¿Sí? Esta es la respuesta de miles de personas ante la denuncia de las acciones fascistas. ¿Por qué? Porque es este tipo de construcción. ¿Sí? Ahora, decíamos, son dos cosas distintas, operan de maneras distintas, pero no es que no tengan relación. El problema es que su relación es muy compleja, porque existen los dos circuitos. Les cuento primero Alemania, después podemos ver Argentina. Les dejo a ustedes que piensen Colombia. ¿Sí? No tendría la osadía de animarme a hablar de Colombia. Ante colombianos. ¿Sí? Sería clásico de argentino, pero no voy a ratificar el prejuicio. ¿Sí? En Alemania, ¿qué ocurre? Hay un intento de proceso revolucionario, 1918, 1919, en realidad en confluencia con la Revolución Rusa, porque el proyecto original de la revolución era que solo se podía dar en la articulación de esos dos espacios, es lo que va a generar una dificultad tan grave a la Unión Soviética, porque la idea era un espacio con gran cantidad de insumos y control territorial y un país industrializado como Alemania. Era un proceso conjunto, el problema es que la revolución triunfa en la Unión Soviética y es derrotada en Alemania. Sus líderes son asesinados, ¿sí? Y es ese proceso de destrucción, de derrota del movimiento revolucionario el que genera poco a poco la emergencia del fascismo, ¿sí? Que va a comenzar a desarrollarse en los años 20 y que va a lograr el apoyo para el acceso al poder recién después de la crisis del 29, en los años 30. Y es ese fascismo el que va conduciendo al desarrollo del proceso genocida que conocemos del nazismo, que es el proceso genocida de mayor magnitud, que es el de los campos de exterminio que se abren en 1942. Ahora, lo que se conoce menos y que muestra la conexión entre los dos procesos, es el proceso genocida sobre la sociedad alemana desarrollado por el nazismo entre 1933 y 1938, en los campos de concentración en Alemania antes de la guerra. ¿Sí? Porque ¿qué ocurre en Alemania? Que el nazismo llama un boicot a los comercios judíos en 1933 y el boicot fracasa. La gente no acompaña la estigmatización de los judíos, al contrario, en algunos casos sale a comprar a los comercios judíos para demostrar su solidaridad con aquella población a la que se quiere perseguir. Solo después de que 150.000 alemanes sean enviados a campos de concentración, sean torturados, algunos, no la mayoría, una minoría de unos 5.000, 6.000 sean asesinados, y el resto sean liberados para irradiar el terror, la Noche de los Cristales de 1938 sí va a tener participación popular. ¿Sí? Pero va a ser la conjunción entre el efecto del terror genocida como herramienta de facilitación del crecimiento de la práctica fascista. Y después esa práctica fascista va a generar la posibilidad del genocidio de mayor magnitud, que es el que empieza en 1942.
En Argentina tenemos un proceso también complejo en ese sentido, ¿sí? Hemos vivido un genocidio muy parecido al primer genocidio alemán, ¿sí? En la década del 70. ¿Sí? Digo muy parecido en el sentido de una estructura de campos de concentración, con decenas de miles de personas secuestradas, torturadas, y con un tercio, calculamos actualmente, quizás un poquito más, entre un 30 un 35% de ellas asesinadas. ¿Sí? Y también muchas liberadas para que irradien el terror en la sociedad. Eso en principio no dio lugar al fascismo, sí dio lugar al giro neoliberal en Argentina en los años 90, que hubiese sido imposible sin el proceso genocida previo. Rompe los lazos sociales, de modo que permite quebrar cierto empate hegemónico que Argentina había tenido por 40, 50 años, que impedía realizar los objetivos de transformación productiva que buscaba Argentina. Pero después hemos visto emerger, producto de ese nivel de destrucción, el surgimiento de prácticas fascistas en la Argentina hace poco, no más de 10 años, ¿sí? De estos procesos que les decía, que no son lo que nosotros llamamos generalmente facho, tienen especificidad, ¿sí? Son estas formas de movilización reaccionaria, de construcción de abajo hacia arriba. Entonces, si para nosotros el facho siempre es el gobernador que hace tal cosa, bueno, depende. Si es que reprime, bueno, gobernadores que reprimen ha habido en toda la historia de Argentina, de Colombia, eso no los vuelve fascistas, ¿sí? A menos que, además de reprimir, sean capaces de hacer otras cosas, ¿sí? Que tienen que ver con esta especificidad del fascismo. Ahora, con lo que quería terminar, pero me va a llevar un tiempito, ¿sí? Era con lo siguiente, que es, cuando uno tiene una situación nueva como el fascismo y la ve avanzar además con tanta velocidad, porque esto ha surgido hace menos de 10 años, y sin embargo ha logrado un nivel de irradiación y de apoyo mucho más amplio de lo que uno podía esperar. Cuando yo empecé a ver estos temas a partir del diálogo con distintos colectivos de lucha, en distintos espacios territoriales, escribí en 2018, se publica en 2019, La construcción del enano fascista, donde llamaba la atención para Argentina, en el sentido de decir, esto está apareciendo y creciendo. Pero mi idea era, esto va a llevar 15, 20 años, porque es lo que lleva un proceso de acumulación política. Estoy diciendo 2018, estamos en 2025 y ya hace un año y medio que ese fascismo tuvo la capacidad de atravesar masivamente sectores sociales y populares al punto de permitir un triunfo electoral. Entonces muestra, está bien, se nos cruzó la pandemia en el medio, que fue un acelerador de todo, pero también que el fascismo tiene una capacidad de operar muchísimo más rápida que otros procesos políticos, ¿sí? Básicamente porque esas emociones negativas que tenemos son muy potentes y si logran ser movilizadas, ¿sí? Hay una capacidad de movilización que es mucho más lenta en el caso de nuestras emociones positivas, ¿sí? Pero entonces la pregunta es, por un lado necesitamos, si coinciden conmigo, entender, como decía Leo, qué es el fascismo para identificarlo, para poder saber cuándo sí, cuándo no, dónde está apareciendo, cómo funciona. Pero después, a la hora de qué podemos hacer, no solo necesitamos entender cómo funciona, sino necesitamos entender que fue fundamental en todos los casos de fascismo, con qué problemas nuestros el fascismo pudo crecer. Esto es, ¿qué de lo que hicimos y seguimos haciendo alimenta el fascismo? Que es una capacidad de reflexión crítica sobre nosotros mismos que tenemos cada vez menos, ¿sí? Entonces por eso voy a centrar lo que me queda en eso, que sé que para muchos colectivos aquí, para muchos movimientos puede ser
molesto, provocativo, ¿sí? Incómodo. Siéntanse totalmente libres de decir, no estoy de acuerdo, no me parece, ¿no? Porque para eso estamos, ¿sí? La idea es empezar a marcar algunos temas. Lo primero es que el campo popular en todo el mundo, diría, y hace ya por lo menos 20, 30 años como mínimo, en algunos casos mucho más, ha perdido un proyecto utópico. Las fuerzas de izquierda o populares en el mundo lo que ofrecen es solamente una lógica defensiva, ¿sí? Que es, para decirlo en palabras sencillas, sería: nuestro rol es que no estemos peor, ¿sí? Esto es la estrategia del menos malo, ¿sí? En realidad estamos mal, nosotros no le vamos a mejorar la vida, pero si llegan aquellos otros, le van a hacer la vida peor. Lo cual no deja de ser cierto, no es que sea una mentira, pero reconozcamos que no enamora mucho, ¿sí? Sobre todo para el que está sufriendo, ¿sí? Esa es una propuesta que para el que está más o menos bien puede funcionar, ¿sí? Bueno, yo sé que querrías estar mejor, pero la verdad, hay una frase que Alfonsín dijo en un momento, en una manifestación cuando le hicieron una protesta, que la usamos mucho los argentinos, que decía: a vos no te va tan mal, gordito. Bueno, al gordito que no le va tan mal, por ahí esa propuesta de la izquierda le puede funcionar. Pero para todo el que está sufriendo mucho, la propuesta de decir: mira, vas a seguir sufriendo igual, vas a tener hambre, vas a tener frío, pero lo que pasa es que si viene este otro, vas a tener más hambre y más frío. Insisto, aunque sea cierto, porque en general es cierto, no es atractivo. Y entonces esto facilita que venga alguien y te diga: yo sí te voy a mejorar la vida. O en todo caso, algo que dice mucho el fascismo, que ni siquiera es eso, pero que sí es más potente, que es: ok, yo tampoco te voy a mejorar la vida, igual que todos ellos, tampoco te... pero lo que voy a lograr es que todos esos que disfrutan mientras vos estás sufriendo, la van a pasar igual de mal que vos o peor. Y que esta es la lógica, de decir, la casta es ese que la está pasando mejor que vos. Entonces, ya que vos no la vas a pasar mejor, por lo menos estemos todos igual. ¿Sí? Entonces, nadie tiene derechos laborales, nadie tiene derechos laborales, porque yo no los tengo hace 30 años, vos tampoco los vas a tener. ¿Sí? Y esto es lo que digo, la movilización de emociones negativas. Entonces, si no tengo utopía, bueno, por lo menos tengo resentimiento. ¿Sí? Y por lo menos disfruto: mira cómo sufren los profesores que la bien que la pasaban, y mira, ahora están como nosotros, ahí viendo, eso me hace bien, ¿sí? Me hace bien lo peor de mí, me hace bien porque a mí ¿qué me ayuda eso? Nada, ¿sí? Pero permite que avance esa lógica. Segundo problema de las izquierdas contemporáneas, también diría hace 30 años mínimo. Decíamos que la tercera característica del fascismo era el esencialismo identitario, y resulta que nosotros nos volvimos esencialistas identitarios. El fascismo decía que los que tenían tales características no eran parte de la comunidad, no podían hablar, ¿sí? Y tenían que ser excluidos del debate público, y ahora nosotros hemos pasado a decir lo mismo al revés. Entonces resulta que para el fascismo los homosexuales, pongamos un ejemplo, no eran parte de la comunidad y fueron perseguidos y enviados a campos de concentración. Pero ahora nosotros todavía no hemos enviado a campos de concentración, por suerte no llegamos ahí porque no somos fascistas, pero ahora resulta que un varón cis blanco no puede hablar. Es parte del mal. El bien ahora son las mujeres, el bien ahora son los indígenas, el bien ahora son los grupos afro. Y entonces puede hablar si es para pedir perdón. Y ya está. No nos interesa nada más que diga, ¿sí? Porque ilegitimamos su argumento de un modo esencial. No hay nada que pueda hacer para cambiarlo. Además, ¿sí? Porque a lo sumo podrá decir: no, miren, me ven hombre pero tengo otra identidad sexual. Entonces por ahí puedo hablar. Por ahí. Porque
que es una jerarquía además de estructuras esenciales, biologizadas. ¿Sí? ¿Eso por qué le pavimentó el suelo al fascismo? Porque es un espejo, lo único que tiene que hacer es darlo vuelta. ¿Sí? Y decir, no, mirá, te engañaron, no eran estos los superiores, eran los otros los superiores. Te vienen engañando. Entonces, ¿y qué logró el fascismo? En gran parte del mundo, en Argentina, en Estados Unidos, ¿sí? Que el 85, el 90%, según el país, de los varones menores de 25 años, votaron al fascismo. La explicación fácil, volvió patriarcado. Son las simplificaciones que además no nos llevan a ningún lugar, porque esos varones van a seguir estando. Una de dos, o los mandamos a campo de concentración, o les impedimos el voto, o tratamos de disputar por su interpretación, o tratamos de escuchar qué está pasando en los varones jóvenes. ¿Sí? Que hay un problema. ¿Sí? Lo mismo en Estados Unidos, lo que se llama el white trash, la basura blanca. ¿Sí? El cordón industrial del noreste estadounidense, ¿sí? Que siempre votó izquierda, hace 2, 3 elecciones que vota Trump. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sienten que son trabajadores, que sufren y que sin embargo, como no son afro y son hombres, su sufrimiento no cuenta, aun cuando puedan estar mucho peor que las poblaciones afro que viven en sus lugares. ¿Sí? Y esto insisto, ¿por qué? Porque es un elemento esencialista. No porque no haya existido la opresión de género, no porque no exista, no porque no haya existido la opresión colonial, no porque no exista, pero porque esa opresión es dinámica. Hay que ver cómo se juega en cada lugar, a quiénes involucra, a quiénes no involucra, quiénes están sufriendo en cada momento histórico, en cada circunstancia específica, en cada territorio, en cada momento de tiempo. Que esto es lo que daba en la estructura de la izquierda clásica la relación de clase. La relación de clase nunca fue esencial, era una posición en la estructura de producción. Y esa posición puede cambiar. ¿Sí? No la define ni mi género, ni mi color de tez, ni mi familia, ni mi... la define qué lugar soy propietario o no soy propietario de los medios de producción, qué relación tengo con los medios de producción, ¿sí? Quién se lleva el producto de mi trabajo, cuánto aporto con mi trabajo, es todo dinámico. ¿Sí? Bien, tercer elemento, también diría, más o menos todo se sitúa en el mismo momento, por eso diría, sobre todo con mucha fuerza a fin de la Guerra Fría, hemos asumido un relativismo epistemológico. En la lucha contra el positivismo, que era una lucha legítima, en la lucha contra la idea de que la realidad es transparente y la ciencia es el acceso a esa realidad transparente, hemos pasado a un extremo mucho más grave que el positivismo, que es la idea de no hay verdad. Todas las opiniones son equivalentes. Una comprensión horrible de Nietzsche, ¿sí? De la frase que se usa tanto, no hay hechos, solo hay interpretaciones. ¿Sí? Hay que leer después lo que sigue diciendo Nietzsche, y dice, eso mismo es una interpretación, dice Nietzsche, y no termina diciendo no hay hechos. Pero toman esa frasecita tan corta los posmodernismos para decir no hay hechos. Y por lo tanto, 40 años de estudio y lo que a mí me parece valen exactamente igual. Porque, ¿por qué no puedo tener mi opinión de que la Tierra es plana o de que nunca fue el hombre a la Luna? Y aunque no tenga ningún dato, bueno, pero yo creo que es todo mentira todos los datos que me están planteando. ¿Y por qué crees que es todo mentira? Y porque a mí me parece que es mentira. A mí no me convence, pero ¿y cuáles son los datos que refutan esos datos? Y el problema es, claro, yo les doy los ejemplos, que resultan más fáciles y ustedes se ríen porque no son los del progresismo, pero en realidad llegamos al terraplanismo planteando lo mismo en un montón de planos. ¿Sí? Salía en una discusión que tuvimos, yo sé que esto les va a molestar, yo sé que esto... pero bueno, estoy jugado ya, que es
Bueno, nos reímos con el terraplanismo, pero ha pasado en la disputa, en la opresión histórica de los conocimientos ancestrales de pueblos originarios, la contrapartida de que esos conocimientos ancestrales son verdad solo porque lo dicen los pueblos originarios. ¿Sí? Y entonces ahí ya no hay posibilidad de diálogo, y entonces no aplico la vacuna porque es occidental, y entonces aplico este otro conocimiento, que la pregunta es, bueno, pero lo que nos había enseñado el método científico es una cosa que yo no sepa por qué cierto conocimiento ancestral resulta que me cura más gente que la vacuna. Bueno, ahí es una cosa y es atendible, y otra cosa es solamente porque lo dicen. Pero entonces que hay gente que dice la verdad solamente porque, otra vez, esencialmente es esa gente, y hay gente que dice falsedades solo porque esencialmente es esa gente. Entonces, pasamos de que todo lo que decía la universidad es verdad, a que ahora todo lo que dice la universidad es mentira porque lo dice la universidad. ¿No? Y esto me parece que nos ha llevado a las fake news, al terraplanismo, porque claro, si nosotros mismos decimos que no hay verdad, entonces ¿por qué después queremos sostener una verdad? ¿Sí? Si no hay verdad. Y del mismo modo que nosotros avalamos el relativismo epistemológico, nosotros avalamos el relativismo moral. Así como no hay verdad, tampoco hay bien. Lo que hace cada grupo es válido porque lo viene haciendo ese grupo. Sacrificios de niños, bueno, pero hace 2000 años que vienen haciendo sacrificios de niños. Ablación de clítoris, bueno, es su forma de relacionarse con el cuerpo de las mujeres. Hace 2000 años que hacen ablación de clítoris. No hay bien, no hay mal, es un relativismo antropológico total. ¿De quién es eso? En donde, claro, entonces, ¿por qué sería malo deportar a los inmigrantes? ¿Por qué sería malo abrir campos de concentración? ¿Sí? Porque deportar a los inmigrantes podría ser decir, bueno, es que nunca vivió acá esta gente. Y entonces, ¿por qué ahora tenemos que soportar a gente que no vivió? Porque es esto, no hay capacidad de distinguir moralmente que nosotros en algún lugar profundo sabemos cuando algo está bien o cuando algo está mal. Es lo que genera emociones muy positivas como la vergüenza, como la culpa, como la responsabilidad. Nosotros nos sentimos mal cuando hacemos algo que está mal. Cuando nosotros traicionamos a un amigo, nos sentimos mal. A menos que la autoayuda haya sido tan efectiva y que ese es su objetivo, para anular esas emociones positivas nuestras, porque ese es el objetivo. No te sientas mal, no importa, es problema del otro. Las consecuencias horribles de tus acciones no son tu problema. Cada uno lidia porque el mundo es así. Todos hacemos cosas espantosas y tendremos que arreglarnos con los resultados. Bueno, esto es un resultado del relativismo moral, y esto ha facilitado mucho el crecimiento del fascismo. ¿Sí? Y por último, y me parece que nos afecta mucho a nosotros estando en una casa universitaria, es que en el campo popular se ha quebrado la relación entre conocimiento y acción. ¿Sí? Y se ha quebrado en los dos puntos de esa relación. Se ha quebrado en las casas universitarias, pero se ha quebrado también, por lo menos en Argentina, es decir, les hablo en espacio, en las organizaciones territoriales, en las organizaciones de base. Es distinto, pero es complementario ese quiebre. En las universidades, en Argentina, hasta los años 80, quizás apenas entrados los 90, no solo que era un orgullo que un profesor universitario tuviera anclaje territorial, anclaje con las organizaciones con las que trabaja, sino casi que era muy difícil construir el respeto de un profesor universitario si no tenía ese anclaje. Hoy la situación se ha invertido. ¿Sí? En la universidad es un lastre tener ese anclaje porque comprometería al investigador, esto es, parece que conocer es conocer desde afuera, ¿sí? Y no desde adentro, y que por lo tanto desde adentro se toma la idea de que te contamina, y otra vez, bueno, clásico de sociólogos, si tenemos antropólogos acá, podrán
responderme, porque yo asumo la interna a veces que tenemos, pero hay cosas que vienen de una antropología más colonialista, porque así surgió la antropología, pero es la categoría el concepto de categoría nativa, que ahora se ha generalizado en todas las ciencias sociales, que fíjense qué loco, categoría nativa es la diferencia de categoría teórica, y miren lo que genera, ¿no? Categoría teórica es la categoría en serio, que es la que tenemos en la universidad. Y categoría nativa la usamos con el modo raro en que la gente llama a las cosas. Esto sería decir, la gente en sus procesos no piensa, ¿sí? Pensamos en la universidad. Para poder pensar hay que estar afuera de los procesos, porque si no seríamos contaminados por la categoría nativa. Y entonces los que pensamos de afuera somos los que podemos pensar bien, ¿sí? Y después le explicamos a los que están viviendo las cosas cómo son las cosas que ellos no entienden y que usan sus categorías nativas. Pero lo complementario es que eso ha generado en los procesos populares una alienación igualmente problemática y empobrecedora, que es el pensamiento crítico no me puede aportar nada, ¿sí? Nosotros ya pensamos lo suficiente y nos alcanza con lo que pensamos nosotros y no necesitamos que venga nadie de afuera a explicarnos y tampoco necesitamos formarnos. Entonces en la Argentina apareció la expresión, que es muy tremenda, la discuto mucho, que es yo me formé en la universidad de la calle. ¿Sí? Que esa formación de la participación en el proceso me es suficiente, ignorando la especificidad del conocimiento crítico que se ha desarrollado, o sea, permitido. ¿Por qué? Por una cuestión muy simple, existencial, que es, si haces las cosas bien como profesor universitario y tenés ese anclaje territorial, la sociedad te está pagando por hacer ese trabajo crítico. Y por lo tanto tenés más tiempo para hacer ese trabajo crítico en diálogo permanente con quienes viven las situaciones y aprendiendo de la producción de conocimiento de esos espacios, pero entendiendo que todos construimos categorías, no hay nativas y teóricas, y que el desafío es discutirlas en pie de igualdad. Esa es la relación conocimiento-acción. Yo no soy más por ser el profesor, pero tampoco soy menos por ser el profesor. ¿Sí? Estamos en un plano de igualdad donde todos somos seres humanos que pensamos. Entonces analizamos y estos argumentos que les estoy planteando, ¿les hacen sentido o no? Ese es el tema. No todo el currículum que me viene atrás, sino ¿les hace sentido o no? Y si no, charlémoslo, porque probablemente en muchas cosas yo esté equivocado y por ahí alguna les sirve. ¿Sí? Y esto es un poco, bueno, esa relación conocimiento-acción se ha quebrado, esto nos ha empobrecido la comprensión de los procesos, y en estas derechas fascistas, esa relación conocimiento-acción se ha consolidado. Y entonces han comenzado a aparecer intelectuales de este nuevo fascismo que están insertos en procesos, ¿sí? Que no tienen el objetivo solamente de una carrera universitaria y que no tienen ningún empacho en declarar que ellos están participando de una batalla cultural y que su producción está al servicio de una batalla cultural, algo que parece que un profesor del campo popular no puede decir. Porque además hemos perdido la relación, ¿sí? La diferencia, y con esto termino, entre neutralidad y objetividad, ¿sí? Y que atraviesa mucho la cuestión de lo que se llama el adoctrinamiento, ¿sí? Que es, sí es cierto la crítica que hicimos desde el campo popular, que no existe neutralidad en la ciencia, que no estamos en ningún lugar, estamos parados en un lugar, y es más honesto para nuestros estudiantes, para nuestros colegas, que todos explicitemos dónde estamos parados, porque permite que todos los demás puedan hasta defenderse de dónde estamos parados, ¿sí? Yo cuando doy mi cátedra de genocidio, la primera clase les explico, primero, que yo defiendo el uso del concepto de genocidio, que no soy
neutral frente a eso. Segundo, ¿sí?, que todo el programa está armado en función de esa defensa. Entonces, en esa primera clase les digo, miren todos los programas que podíamos haber hecho sobre una clase de genocidio que no son estos. Sépanlo, hay otra posibilidad de pensar este problema, hay quien lo está pensando de otra manera, ¿sí? Ahora, yo lo voy a pensar desde este lugar, un acto de honestidad, no soy neutral. Pero luego sí tenemos la obligación de la objetividad, que no es la neutralidad, que es lo que sí es adoctrinamiento, es cuando yo te cuento la mitad de la historia, ¿sí? Cuando yo no te pongo sobre la mesa los datos que contradicen mis hipótesis. Es lo que se llama en ciencia cherry picking, en inglés, que elijo la cereza, solo las que me sirven, ¿sí? Esto es hacer mala ciencia. Yo tengo que aceptar que a veces los datos no me dan la razón, los tengo que poner sobre la mesa y tengo que decir, o los recolecté mal, o mis hipótesis están mal. Por mucho que me gusten, están mal. ¿Sí? Y esto sí es una obligación del conocimiento científico, ¿sí?, pero no la neutralidad, ¿sí? Y es más fácil hacerlo desde el posicionamiento, ¿sí? Vamos a dejar acá, así tenemos media horita para el ida y vuelta. Bien. Fueron 45 minutos. Bien, acordamos con Daniel una metodología, una propuesta. Es que normalmente a veces cuando tenemos compañeros, compañeras como Daniel, pues claro, el tiempo pasa y no tenemos tiempo como a la reflexión y al debate. Queremos abrir este espacio, ojalá con todos los criterios de respeto, con todos los criterios de, como plantea Daniel, aportar en el debate e incluso expresar no estamos de acuerdo. Quienes han llegado y se han vinculado, la Cátedra Abierta de Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos la realizamos todos los lunes a las 4 de la tarde con diversas problemáticas en el país y en el mundo. Hoy en transmisión por las redes sociales y también nos siguen desde diferentes espacios, entre otros colectivos de presos políticos en cárceles de Colombia, principalmente en la cárcel de Cúcuta, que siempre nosotros desde aquí transmitimos un mensaje, un saludo. Igualmente a todos los procesos sociales, populares, estudiantiles que están aquí presentes, a los compañeros y compañeras del DPI que están aquí presentes y que hemos venido profundizando en uno de los aportes de Daniel que están consignados en este texto que fue parte de su investigación como doctorado, el genocidio como práctica social, y que hemos venido y tratando de comprender, interiorizar, y eso nos ha dado elementos para poder comprender la realidad. Y aquí brevemente, Daniel, no es para que me la responda ahorita, sino a partir de las intervenciones que va a haber, que están ya, Javier Alejandro ha levantado, igualmente han levantado varias manos, 4 manos, 5 manos, ya, hasta ahí, por ahora, en la primera ronda. En la primera vuelta. Un elemento que es muy importante para tener en cuenta es el papel del Estado en esto que usted ha llamado nuevo fascismo. Solamente lo planteo ahí. Por otro lado, es muy importante partir cuáles son esos elementos que existen de rasgos fascistas en Colombia y en América Latina. ¿Cuáles son esos rasgos de prácticas sociales fascistas que existen o que se están presentando? Y otro elemento que nos gustaría que lo abordara Daniel es, existe una postura en Colombia y también en América Latina y en general en el mundo es, ¿qué importa llamar esto fascismo o no? Y eso va casi que muy personal, usted ha dedicado años, décadas a estudiar desde el genocidio como proceso. Y hoy nos plantea por qué es importante plantearlo desde la perspectiva del fascismo. Entonces, simplemente esos 3 elementos y vamos a compartir como algunas que sean breves, cortas y ojalá
preguntas o cuestionamientos o intervenciones que ustedes consideren que es importante, que fue insuficiente o al contrario reforzar. Javier. Tenemos 4 para la primera ronda. Dale. Bueno, yo primero que todo quiero felicitar a la cátedra, agradecerle mucho, profesor Daniel, por acompañarnos, por nuevamente estar acá, aceptando la invitación y compartiendo estas importantes reflexiones con nosotros, igualmente profesor Leonardo, porque usted ha sido el puente fundamental para este tipo de ejercicios que no son otra cosa precisamente que avivar el pensamiento crítico y como bien lo decía, es la mejor trinchera contra el fascismo. Dos preguntas, y veo que acá hay muchos estudiantes que nos acompañan, que son de la clase de ética. Una reflexión cortica de cómo es importante y por qué es importante la ética frente a esta amenaza fascista, y como también hay estudiantes de derecho, también el derecho frente a esta amenaza fascista. Muy bien, Javier, la idea es esa, formulamos ojalá la pregunta o la tesis central y la planteamos y la trasladamos a Daniel. ¿Quién me había alzado la mano? Voy así por este orden de geográfico. Las dos de atrás. Sí. Bueno, a propósito de lo que el profesor Javier plantea también, de que tenemos estudiantes de ética de las diferentes carreras, ingenierías, medicina, Patricia Mendoza. Entonces, a propósito del tema que vamos a empezar a abordar con los estudiantes en torno a la ética y ciudadanía, usted hacía alusión en torno a las identidades en el fascismo, entonces planteaba la esencial y la dinámica en su momento. En torno a ello, una autora de La Cortina, en la idea también de cimentar el concepto de ciudadanía, habla sobre la necesidad de la identidad para que dentro del concepto de ciudadanía se pueda establecer y se pueda pertenecer a un grupo y a partir de ahí ejercer pues esta práctica. Entonces quisiera que pues Merced nos colaborase en una reflexión en torno a ello, en cómo atamos identidad y ciudadanía también a partir de un ejercicio ético. Vamos por la parte más de local, digamos, en el orden de... ¿Había levantado la mano? Sí. No, vamos a antes habían levantado atrás, pero bueno, si no, dale. Sí, la intervención. Bueno, pues agradecer el espacio. Yo soy hincha de la cátedra desde cuando era estudiante y pues vengo acá. Frente a, El nombre siempre digan, porque si no, no sé a quién. Andrés. Andrés. Bueno, yo tengo una duda frente a un tema que yo pues investigué en el pregrado, que es el anticomunismo, ¿sí? De hecho, es gracioso porque tú mencionabas lo de la neutralidad y cuando me calificaron la tesis, me salieron con esos argumentos, ¿no? La idea de la posición y la objetividad. Y pues básicamente uno de los calificadores pues asumió la idea de que uno no debe tomar partido porque pues se utilizaba un lenguaje pues marxista en la escritura. Entonces pues, digamos, me trajo a los recuerdos de un poco eso. Y por supuesto pues digamos que uno de los calificadores nos dio bastante duro en la tesis. Y bueno, en relación al tema que mencionaba, tú trabajas el tema de genocidio en Argentina y si no mal no estoy en Alemania. Yo quería preguntarte sobre esos procesos genocidas, ¿qué relación o qué vínculo encuentras en tus trabajos o en tus estudios con el comunismo? Sí, porque digamos cuando uno estudia el siglo XX, inevitablemente hay que hablar de eso, porque pues digamos había una disputa en ese momento. Y el otro tema que quería preguntarte era, por ejemplo, tú decías que no podíamos calificar a todo fascismo, ¿sí? Pero a veces yo entro como en contradicción, por ejemplo, cuando leo lo de la Guerra Fría, ¿sí? Porque a veces se plantea como la idea de, que era como una disputa cultural entre las potencias, bla, 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 pero en el tercer mundo, que es una visión un poco de muchos historiadores consagrados, digamos, un poco del norte global, pero digamos en el tercer mundo eso estaba hirviendo, ¿sí? Y se desarrollaban procesos genocidas muy fuertes. Entonces, te hago una mención, por ejemplo, lo de Indonesia, ¿sí? El método Yakarta, que básicamente en ese país se asesinó, contaba mal, una cifra conservadora, 1 millón de personas bajo el calificativo de comunista,
¿sí? Se aniquiló todo un partido que era el más numeroso del mundo, creo, el segundo más numeroso, después del de China, y se asesinó otro medio millón con el calificativo, ahí entran obreros, campesinos y demás. ¿Sí? Entonces quería preguntarte, ¿y esos militares que hicieron ese genocidio aún persisten en el poder? Entonces ahí es donde entró la contradicción y quería como polemizar acá porque cuando yo estaba acá en la universidad teníamos un colectivo, que era un colectivo antifascista, y nosotros nos pusimos a estudiar el significado del fascismo. Leímos a Dimitrov, a Gramsci, no me recuerdo otro autor, a un historiador de Centroamérica que, digamos, diferenciaba que era nacionalista, antiliberal y anticomunista, ¿sí? Pero en Colombia es difícil, digamos, categorizar porque acá se ha sido como tan violento todo. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que decíamos era que era un gobierno fascista porque, digamos, pero el régimen como tal no lo era. Entonces yo tengo ahí como esa contradicción porque es como se le viene a uno el mundo encima. Y acá hubo intentos, por ejemplo, en los años 50 con Laureano Gómez de instalar un régimen fascista, pero no se cumplió porque Laureano Gómez empezó a matar hasta los mismos conservadores. Entonces, digamos, tengo esa duda epistemológica y acá hay otros historiadores que le dirían. Entonces, muchas gracias. Leo dos más porque si no, no vamos a... Gracias. No, sí, Habían no, pedido buenísimo. atrás. ¿Quién tenía...? Allá atrás habían pedido hace rato. No, con el micrófono. ¿Con el micrófono? Con el micrófono. Yo. Bueno, creo que todos saludar el espacio. Pues yo más que una pregunta tendría un comentario, siguiendo un poco lo que usted expone, pero un poco también para darle la explicación como tal a este ascenso de los gobiernos de extrema derecha, reaccionarios, pues como se pueda denominar. También vale decir que por qué, digamos, por ejemplo, un Milei y un Trump han estado más abiertos en el tema de hablar de la explotación contra la clase obrera o toda esta cuestión, y es a la falta de una alternativa revolucionaria, ¿no? Eso como tal ya a nivel internacional no existe, como si podíamos hablar en el siglo XX, cuando existía el movimiento comunista internacional y la internacional, o la misma Unión Soviética y toda esta cuestión. Ya a estas alturas pues eso no existe, eso le da más herramientas a estos gobiernos que en últimas son una cara de una ala más reaccionaria de la burguesía, ¿no? Y eso es a lo otro que yo le apuesto, es en la cuestión de volver a recuperar la perspectiva de clase. Es el asunto de que un poco ese tema de la lucha de clases se ha perdido, y pues el profesor lo mencionaba con el tema de la izquierda. Ya las alternativas como tal de la izquierda están más representadas en socialdemocracia, en progresismo, que hoy lo vemos, digamos, en el mismo gobierno de Petro, en gobiernos así, pero que eso igual no representa una solución a profundidad, ni una fuerte resistencia a todas estas expresiones de extrema derecha. Sobre todo porque igual se pierde como tal los intereses propios del pueblo, y muchas veces estas corrientes llevan a fortalecer o han fortalecido lo que se hablaba desde el relativismo y todo este concepto subjetivo, otras luchas que si bien son importantes, como el tema de la comunidad LGTBI, de la mujer, todo tiene también que ir de la mano con este asunto de la clase social. Entonces es un poco también para reflexionar de esta pérdida del tema del marxismo, que se ha perdido mucho desde la academia, desde el tema de lo político, y que hay que recuperar para hacerle frente, digamos, incluso a estas expresiones que hoy pues se pueden denominar fascismo, que son pues, todos estos gobiernos de extrema derecha. Sería el comentario, gracias. Bueno, apreciado profesor Daniel y a todos los asistentes, mi nombre es Manuel. El día 9 de mayo de 1945 se llevó a cabo la derrota de las fuerzas nacionalsocialistas que habían invadido la Unión Soviética. En ese momento entonces el fascismo tuvo como objetivo de la Segunda Guerra Mundial la destrucción de la Unión Soviética y del avance en las conquistas sociales y humanas que había logrado ese proyecto. Al año 2021 encontramos también una guerra entre dos grandes potencias, Estados Unidos con una elevación de aranceles, China, por otro lado, haciendo contraparte a ese avance y a esas imposiciones económicas y culturales que se hacen desde ese tipo de culturas y de políticas. Yo vería entonces que estamos viviendo una situación donde hay dos modelos que se enfrentan. Preguntaría entonces cómo en términos de esos dos modelos, porque desde mi parecer China representa una posibilidad
de considerar que otro modelo político y social es posible. Son 1.300 millones de personas que han logrado salir mínimamente de la extrema pobreza y que están gozando ahora de un mayor nivel en su calidad de vida. Me pregunto entonces si China no podría considerarse ahora como una posibilidad de contención de esos avances frente al fascismo. Por otro lado, también diría, siguiendo a un pensador colombiano llamado Stanislao Zuleta, quien decía que el fascismo se alimenta mucho de la estupidez, y así lo decía, el avance cada vez más preponderante de la estupidez, pero también de prácticas como la creencia de que al enemigo, que generalmente se representa en el delincuente, solo se le puede combatir eliminándolo. Entonces consideraba que se promovía en la sociedad la idea de que el que roba, el que consume drogas, el que representa algún tipo de peligro para la comunidad, solo puede ser exterminado físicamente. Y él comentaba que eso era precisamente una expresión y manifestación de unas prácticas nazistas. Pregunto yo si en ese sentido, ese tipo de ideas de que yendo más allá del derecho penal, más allá de la cárcel, la idea de la eliminación física y el atentado contra los derechos humanos no representa también un avance de ese tipo de doctrinas. Y culminaría con esto, y es algo que pienso yo en la América Latina debemos tener muy en cuenta, lo planteaba el profesor Leonardo, y es cómo se utilizan ciertas doctrinas como el protestantismo norteamericano para desde ahí construir proyectos políticos como el que actualmente gobierna la ciudad de Bucaramanga. Cómo ese tipo de iglesias, que desde mi parecer están haciendo el papel de intelectual orgánico en algunas comunidades, porque ellos sí lo asumen como esa necesidad de ir a los barrios, a las puertas y adoctrinar a ese tipo de personas y a movilizarlos en torno a sus propuestas. Sabemos muy bien dónde está la casa matriz de ese tipo de políticas y de organizaciones. Gracias. Daniel, yo no sé cómo vamos a hacer. No, y además porque estoy seguro que hay muchas más inquietudes, muchas más preguntas que tenemos. Daniel, vamos a ver si el tiempo nos alcanza. Tengo 13 minutos para 7 personas que hicieron 3 preguntas cada uno, pero bueno. Intentamos hasta donde puedo porque se me va el avión, así que empiezo a responder en orden. Leo, a ver, te respondo la última, ¿sí? Nada más, digo, de Colombia dije que no iba a hablar yo, del papel del Estado es larga. Te respondo por qué es importante, ¿sí? O sea, me parece que el tema de por qué es importante el fascismo o entender la calificación como fascismo en nuevas prácticas es justamente porque es nuevo. Y lo que es nuevo no se puede confrontar con lo que hacíamos frente a algo que funcionaba de otra manera. Entonces no es por una cuestión de precisión conceptual, es porque esa precisión conceptual la necesitamos para actuar. Esto es lo que hace esa relación conocimiento-acción, ¿sí? Javier, larguísimo responderte, pero se conectaba con la pregunta de Patricia también, ¿sí? El rol de la ética y el derecho a actuar ante la amenaza fascista. De la ética, lo decíamos, me parece que es crucial en 2 sentidos. Primero, porque si el fascismo busca horizontalizar emociones negativas, la ética justamente es el espacio que nos puede permitir confrontar las emociones negativas. Entonces cobra un rol fundamental, pero para eso hay que abandonar el relativismo moral, hay que poder recuperar la capacidad de producción ética, ¿sí? Y el rol del derecho también me parece crucial, y es mi discusión permanente, sobre todo con las escuelas críticas de derecho, que creo que se han vuelto tontamente miopes, en el sentido de decir, solo pueden ver al derecho como expresión del poder, y no son capaces de ver el derecho como limitación al poder. Y la única manera de limitar al poder que no sea la confrontación militar directa, o sea, cuando eso se institucionaliza es a través del derecho. Entonces, ¿cómo uno hace para cobrar impuestos a los más poderosos? Con una ley que establece el cobro de impuestos. Entonces, recuperar la fuerza del derecho es central, sobre todo porque si abandonamos esa mirada del derecho desde esa perspectiva miope que ha caído mucho el derecho crítico, estamos regalando una herramienta fundamental, ¿sí? Entonces yo diría, las 2 cosas son cruciales, más en contexto, porque ¿qué busca el fascismo? Anular el derecho,
¿sí? Porque es la ley del más fuerte y del más cruel. Si no hay ninguna ley, ¿quién prima? El que tiene más fuerza, el que tiene más capacidad, y nunca vamos a ser nosotros, ¿sí? Porque además es el que es más cruel, ¿sí? Bien, Patricia, planteabas un tema complejo, ¿sí? Que si te entendí bien era Adela Cortina, que es la que construyó el término muy interesante de aporofobia, ¿sí? Esto de la pertenencia a un grupo me parece que es un tema complejo, que yo comparto una parte, otra parte no. Comparto la parte de que las identidades son múltiples y que entonces en esa construcción de ciudadanía debe tener lugar esa multiplicidad. Pero el riesgo es la esencialización. Entonces hay que ver cómo trabajar con cuidado, que lo interesante de esa figura de ciudadanía que creó la burguesía, pero en su momento revolucionario, esto es, en su momento de lucha contra la aristocracia, era la igualación. Y esa igualación es una conquista civilizatoria, esta capacidad de pensarnos como pares. Y el problema es que la esencialización puede romper esa idea de pensarnos como pares. Entonces, una cosa es que nosotros entendamos que somos pares, pero aún siendo pares puede haber relaciones de opresión, pero esas relaciones de opresión otra vez son dinámicas y no nos excluyen como humanos de ser pares, que es lo que permite construir relaciones de confianza. La identidad esencialista rompe esa posibilidad, porque si vos encarnás el mal, ya no tengo nada que hacer con vos. ¿Sí? Tu palabra no me interesa, no la escucho, no aparece. ¿Sí? Entonces nos perdemos un montón. Si sea que lo perdamos de un modo colonial, pero funciona igual si lo perdemos de un modo anticolonial. ¿Sí? Porque digo, gran parte del conocimiento crítico y de los procesos revolucionarios partieron de Occidente. Entonces quiere decir que Occidente no es todo el mal. ¿Sí? Y otros procesos partieron de los pueblos originarios, y otros procesos partieron de experiencias afro, la descolonización. Pero también hubo procesos de opresión llevados a cabo por pueblos indígenas contra otros pueblos indígenas. Hubo procesos de opresión en África llevados a cabo por pueblos africanos contra otros pueblos africanos. Pues son todos humanos, no son el bien y el mal. El bien y el mal están repartidos entre nosotros, no por nuestras características biológicas ni esenciales, ¿sí? Bien, Andrés, a ver cómo vamos. Todavía estamos bien. Lo que te pasaba, ¿por dónde anda, Andrés? Ah, ahí. Es muy interesante lo que contabas, porque tal cual, lo que te pasa, dos cosas, ¿no? Por un lado, vos planteabas el rol del anticomunismo, sí, en el fascismo, pero el problema es que esa es la escuela que lo piensa como ideología. Que yo dije, es valioso, es interesante, es uno de los temas que hoy reaparece, pero a mí me sigue pareciendo más potente analizarlo como práctica social. Pero no es que esté mal, o sea, efectivamente el fascismo fue y vuelve a ser anticomunista. Sí, sí. Y después lo otro que te pasaba, que era muy interesante, esto que te pasó en la tesis o no sé en qué trabajo, que es un tema a plantear justamente como discusión universitaria. ¿Cómo es esto de que algunas perspectivas serían no objetivas, pero otras no? Esto es, usar lenguaje marxista rompería la neutralidad, y usar lenguaje liberal, ¿no? Esto es, no hay manera de ser neutral. Lo que uno puede ser es consistente y honesto. Es decir, al analizar una tesis marxista, lo que se debe hacer como evaluador es evaluar la consistencia de esa tesis marxista. Pero vale al revés. Si vos lográs pasar ese proceso y vas a analizar una tesis liberal, no podés rechazarla porque es liberal. Vas a tener que analizar la consistencia dentro del discurso liberal, ¿sí? Porque vale a los dos lados. Si no, otra vez, impide el diálogo. Porque uno puede aprender de otras perspectivas también, ¿sí? Y lo importante en el conocimiento científico es la consistencia de ese desarrollo, ¿sí? No el posicionamiento. Pero, obviamente, esto que te ha pasado a vos no te pasa solo a vos, y es un problema. Sí, nos ha pasado también con la caracterización de genocidio a nosotros, muchos, nuestros equipos, que llamarlo crímenes de lesa humanidad no es polémico, pero llamarlo genocidio debe ser puesto entre comillas porque es polémico. Digamos, ¿no? Entonces, o sea, se decide la verdad desde un evaluador, es un problema. Digamos, ¿no? ¿Por qué esta tesis es más verdadera que esta otra? Sin, insisto, sin sustentarlo, porque hay tesis que son eminentemente falsas, pero entonces hay que demostrar su falsedad. ¿Sí? Bien.
Había un comentario crítico atrás que no planteaste el nombre, pero bueno, estaba bien, era el comentario, lo comparto, decías la falta de una alternativa revolucionaria que juega un rol. Yo diría algo más en relación a tu comentario, que es, si el fascismo fue todo lo que fue, existiendo en el mundo una alternativa revolucionaria, y ahí diciendo con Manuel, pero después voy a ir, ¿qué puede pasar entonces en la emergencia de un fascismo que no tiene ninguna alternativa enfrente de ese carácter? O sea, sería una alerta en el sentido de decir, puede que sea todavía mucho peor, ¿sí? En cierto sentido, porque esa alternativa que existía en el siglo XX hoy no está, digamos, ¿no? Bien, y ahora sí, entonces con eso cierro. Miren, cumplí increíble, me quedan unos 2 minutos, 3 minutos. Manuel, a ver, varios temas planteabas. Por un lado, sí creo que el contexto actual es un contexto de guerra comercial. No comparto contigo, pero es un tema, no lo vamos a poder agotar hoy, pero es un tema muy importante para discutir, más geopolítico que en relación al fascismo. Yo creo que es una guerra interimperialista, a diferencia de la Segunda Guerra Mundial. No veo que sea una confrontación de proyectos, lo veo más como una guerra como la que Estados Unidos le ganó en términos comerciales al Imperio Británico, ¿sí? Y el problema de la reemergencia del fascismo es justamente, sobre todo en Estados Unidos, es una especie de desesperación, un manotazo de algunos sectores al empezar a ver que están perdiendo esa guerra. Y entonces lo que estamos viendo es que el desarrollo de procesos fascistas se está dando en Occidente. Y yo creo que va a afectar a Occidente. No se ve emerger iniciativas fascistas en Oriente. ¿Por qué? Porque está en otro proceso, pero ese otro proceso tiene que ver con la conquista de hegemonía en esa guerra interimperialista, ¿sí? El problema es que la guerra comercial, yo creo que China ya se la ha ganado, se la está ganando a Estados Unidos, pero que Estados Unidos sigue siendo la primera potencia militar. Entonces el problema es cómo se va a zanjar esa lógica, que puede ser que se zanje como en la transición, pero que igual llevó a una Segunda Guerra Mundial, digamos, ¿no? En realidad 2 guerras mundiales, porque ahí se zanja entre los imperios británico y francés y los de Estados Unidos, o puede que sea infinitamente peor, ¿sí? O puede que sea como la caída del Imperio Romano, digamos. Digo, pero es un momento que incide en esta discusión, porque sí creo con vos que es algo que está jugando en la emergencia del fascismo, esta crisis a la que lleva esa disputa interimperialista, ¿sí? Lo que no veo es que sean modelos distintos a diferencia de lo que pasaba con la Unión Soviética, pero bueno, un tema para seguir discutiendo. Y sí veo esto que decías del fascismo como esta lógica del al enemigo solo se lo puede aniquilar, digamos, ¿no? El fascismo como la incapacidad de aceptar esta relación de paridad, esta relación de diálogo. Pero insisto que hemos pavimentado eso con un discurso exactamente en espejo, ¿sí? De que pareciera que nosotros también al diferente, al que tiene esa característica esencial distinta, solo lo podemos excluir, no aniquilar, pero sí excluir, ¿sí? Y me parece que hay que ser capaz de, para plantear una opción al fascismo, justamente no actuar en espejo. Me parece que el enemigo es el fascismo. Lo demás hoy, ante la emergencia del fascismo, son adversarios con los cuales uno disputará, discutirá, ¿sí? Pero claro, es un cambio de nuestra cabeza y por eso la importancia, digamos, no muy fuerte, porque estamos acostumbrados a que es otro el escenario y a que ese actor no estaba, ¿sí? Me parece que bueno, eso nos lleva a repensar. Bueno, me tengo que ir en un minuto. Un minuto, Daniel. Tenemos un minuto en mi control. Son las 5:44. Un minuto para formular la siguiente actitud a Daniel. Y prometo que no vamos a perder el vuelo. ¿Qué significa ser antifascista? No desarrollamos. Es decir, tenemos que salir de acá algo. Yo sé que es muy compleja la pregunta. ¿Qué es ser antifascista hoy frente a la última tesis que usted acaba de plantear? No, yo creo que lo tenemos que construir. Ojalá pudiera responderte. Me parece, por 2 motivos lo tenemos que construir. Primero, porque los antifascismos del siglo XX no fueron muy exitosos.
Al fascismo se lo termina desplazando producto del resultado de una guerra donde el eje no fue el fascismo, que los fascismos y nazismos pierden. Esto es, quizás había que estudiar un poco más el único caso que derrota al fascismo desde adentro, que es la Yugoslavia de Tito, ¿sí? Que es el único caso y habría que ver cómo se construyó, que uno de los elementos fue una identidad multicultural, una capacidad de entender la multiplicidad identitaria en un sentido no esencial. Es una característica que fue muy rica de cómo articuló Tito, siendo croata, a croatas, serbios, bosnios, digamos, y que se quiebra 10 años después de la muerte de Tito en la guerra de los Balcanes y el genocidio que va a ocurrir cuando ese modelo sin Tito no se puede sostener. Entonces digo, ahí tenemos una línea, pero creo que hay que construirlo y parte de construirlo es entender, bueno, algunas de las formas de enfrentarlo, no todas exitosas, fue entender lo que se llama el cerco sanitario en Europa, que es decir, ante el fascismo las otras contradicciones pasan a segundo lugar, ¿sí? Que insisto, es difícil de entender para el campo popular, porque a veces son fuerzas con las que hemos confrontado muchos años. Pero esta idea de decir, la prioridad de las contradicciones cambia cuando aparece el fascismo. Eso creo que sí se aprendió de la lucha antifascista. Y después esto que lo llamaba a revisar, que es, no tenemos ninguna chance de desarrollar un antifascismo potente sin revisar nuestras contradicciones que llevaron al fascismo. Todo aquello con lo que nosotros le pavimentamos el camino al fascismo, que son algunos de los elementos que le mencionaba en la charla, pero hay más, ¿eh? Por tiempo no los mencioné todos, pero podríamos seguir sumando. Creo que tenemos que hacer ese ejercicio crítico de modo urgente y creo que eso es parte de la lucha antifascista. Yo creo que ya en este momento de este conversatorio, de este compartir con Daniel, sí nos queda una gran conclusión sobre qué es ser antifascista. Y Daniel lo planteaba muy claramente. Al menos ahorita la urgencia es comprenderlo, estudiarlo, profundizarlo y ser rigurosos cuando acudamos a esta forma de llamar o de representar una realidad, la realidad colombiana y mundial en este momento ante la crisis del capitalismo. Agradecer a Daniel, esperamos ojalá en un futuro que Daniel se acerque un poco más a la Universidad Industrial de Santander. Miraremos qué pasa de aquí a unos meses. Esta realidad es bastante fuerte en la misma universidad, por supuesto. La avanzada de la derecha en todos los espacios y ojalá la resistamos y por lo menos de aquí salemos con una postura crítica. A los compañeros, compañeras de DPI habíamos habilitado y habíamos hecho una propuesta que íbamos a generar un espacio con Daniel de unos minutos. Lo siento por el tiempo, me duele profundamente porque queríamos tener la posibilidad de tener a Daniel acá después, queríamos por lo menos media hora para poder profundizar en algunas categorías, en compartir un poco más cercano. No es posible, lo sentimos, pero seguimos profundizando, invitamos a los diferentes textos de Daniel, el pasado en la batalla cultural, juicios, me alegra muchísimo que lo hayamos compartido, este texto de genocidio como práctica social y por supuesto en Daniel está un texto que lo trabajó antes de mi ley, que lo llamó la construcción del enano fascista, que está también, ojalá lo podamos compartir, leer, por lo menos al llegar, y que allí nos da elementos muy importantes que hoy planteamos. Y como esto, la realidad es dinámica, dale, todo en movimiento, hay que continuar haciendo ese análisis también de esa perspectiva. Agradecer quienes se comunicaron de manera virtual, agradecer colegas, a todo el estudiantado que está hoy acá crítico y ojalá continuemos en nuestras posturas también antifascistas en la universidad, en Bucaramanga y por supuesto en nuestra postura. Muchas gracias y nos vemos en una cátedra próxima. Gracias también.